Muy bien, continuando con las derivadas de logaritmos, vamos a ver un logaritmo, vamos a ver un ejemplo sobre logaritmo natural. Pero, ¿qué es la derivada de un logaritmo natural? Nos dice que la derivada de un logaritmo natural o logaritmo neperiano es el cociente de la derivada del argumento del logaritmo dividido entre la función del argumento. Muy bien, ¿cómo se representaría la fórmula entonces? Según el concepto, es el cociente, entendemos que es una división, de la derivada del argumento del logaritmo dividido entre la función del argumento. Muy bien, entonces nuestra fórmula nos quedaría así. Si f de x es igual al logaritmo natural, ¿no? Entonces f' de x, aquí vamos a ver eso donde dice que es el cociente de la derivada del argumento del argumento. Entonces podemos ver ahí que está representada por u derivada dividido el argumento de, ¿cómo se llama? De la función. Entonces ahí tenemos claramente la fórmula bien explicada. Entonces el logaritmo natural nos va a dar una división prácticamente. Muy bien, entonces vamos a proceder a realizar un ejercicio para poder comprender mucho mejor este concepto sobre la derivada del logaritmo natural. Muy bien, aquí tenemos nuestro ejercicio que vamos a resolver de f de x igual al logaritmo natural o neperiano, como ustedes mejor lo quieran manejar, de x elevado al cubo más 8 elevado a la cuarta. Muy bien, entonces aquí nos podemos dar cuenta que tenemos la fórmula para que no nos podamos perder. Este es la derivada ¿cómo se llama? Del argumento, del logaritmo. Entonces podemos ver que tiene el signo dividido la función del argumento. Entonces, aquí tenemos, entonces tenemos que identificar cuál es el que tenemos aquí utilizando, porque en este caso lo hemos simbolizado por u, y para eso vamos a darnos cuenta que todo esto es u. Muy bien, entonces ya identificando claramente cuál es, dice que nos, va a ser el cociente, eso indica que nos va a quedar como una división. Procedemos a derivar. Muy bien, f de x, f' de x, perdón, nos va a dar igual a una división. Entonces, colocamos el signo de la rayita que nos va a indicar que es una división para que así nos sea más fácil. Muy bien, nos indica que es la derivada de u. Entonces tenemos que derivar esto. Sin embargo, nos damos cuenta que aquí podemos utilizar la regla de la cadena para que se nos sea más fácil. Y conforme a la regla de la cadena, que aquí tenemos nuestra regla que nos indica que la regla de la cadena que f' de x es igual a n por u dividido, por u, perdón, la potencia n menos 1 por u derivada. Muy bien, entonces vamos a realizar. Bueno, 4 es nuestra potencia, por lo tanto lo vamos a bajar por lo que está en este paréntesis. No vamos a cambiar absolutamente nada. X al cubo más 8. Muy bien. Y a este le vamos a restar 1, entonces nos va a quedar 3 por, nos indica la cadena que es una multiplicación, la derivada de lo que está aquí adentro. Muy bien, entonces vamos a derivar x cubo más 8. Bajamos en la potencia 3 y x le restamos 3, 1 al 3, que nos va a quedar 2. Y sabemos que prácticamente ¿cómo se llama? Una constante se queda como cero, por lo tanto ya no lo escribimos para no perdernos. Entonces, ahora nos indica que u normal. Entonces solo copiamos x al cubo más 8 a la cuarta. Muy bien, entonces abrimos paréntesis para no perdernos. X al cubo más 8 elevado a la cuarta. Muy bien, ahora ya tenemos la derivada de nuestro logaritmo, que nos indica aquí, que queda como una división. Sin embargo, podemos simplificar lo que se nos ha quedado. Entonces procedemos a simplificar para que nos dé la respuesta final. F' de x nos va a dar, este 4 no podemos multiplicar por acá porque tiene una potencia, tendríamos que desarrollarlo para poder hacer. Sin embargo, podemos hacer multiplicarlo por 3x al cuadrado. Nos va a dar un total de 4 por 3 es igual a 12, x al cuadrado. Muy bien. Copiamos lo que está en paréntesis acá, no tocamos nada, x al cubo más 8, no se nos vaya a olvidar colocar su potencia, que es al cubo.
todo esto dividido por x al cubo más 8 elevado a la cuarta potencia. Sin embargo, nos podemos dar cuenta que acá tenemos términos semejantes. Podemos proceder a eliminarlo para poder simplificarlo. Por lo tanto, nos va a quedar de esta manera nuestro resultado final. F' de x nos va a quedar igual a 12x al cuadrado. Únicamente porque aquí hemos eliminado 3 de estos, que con 4 que tenemos de acá, que aquí nos va a quedar 1 únicamente. Por lo tanto, solo copiamos x al cubo más 8, únicamente porque aquí ya solo tenemos 1. Y ese sería nuestro resultado de la derivada del logaritmo natural de x al cubo más 8 elevado a la cuarta potencia. Y si vemos, nos queda una división prácticamente, lo que nos indicaba el concepto de que es una derivada del logaritmo natural.